Inteligencia de la UNAM, a Javier Oliva Posada. Con el gusto de saludarte, y también nos acompaña Stephanie Enaro, analista de Mega Noticias, como siempre, gracias a ambos. Bueno, vamos a arrancarnos, les pido una opinión breve de 1 minuto 30 para hacer más dinámico este debate. Y me gustaría empezar, sobre todo si estamos hablando de seguridad, pues yo creo que el elefante en la sala, que es Genaro García Luna y sus 38 años que le acaba de dar un juez en una corte en los Estados Unidos. Pues me parece que por más que Felipe Calderón quiera tratar de justificarse, pues yo creo que lo que tiene que hacer es pedir disculpas y guardar silencio. Pero más allá de eso, me parece que el discurso de este gobierno que acaba de terminar, la estrategia de seguridad, no sé si coincidirán, y con eso me gustaría empezar, fue propaganda ligada con un programa, con una estrategia, digamos, denominada Abrazos no balazos, que sumada al sexenio de Peña Nieto y al sexenio de Felipe Calderón, pues de poco sirvió, sobre todo cuando empezamos a revisar la manera en que el crimen organizado, la manera en que los delincuentes están capturando terreno, están cada vez más fuertes. Me gustaría empezar contigo, Stephanie Enaro. Pues vaya que este discurso de que todo es culpa de Calderón, de que todo es culpa del pasado, tiene, digamos, un dejo de realidad, pero también en la realidad que acabamos de cerrar, pues también hubo poco en la estrategia de abrazos no balazos. Stephanie. Estamos en un punto tal, Gabriel, que si pudiéramos volver a diseñar el logotipo nacional, esta vez yo creo que tendríamos un águila bicéfala. El crimen organizado ha avanzado tanto que ya tenemos un estado paralelo. No solamente la vemos a la pérdida del territorio, que hace 2 años el Comando Norte de Estados Unidos decía que ya habíamos perdido cerca del 35% del territorio y que las últimas cifras indican que que ya es cerca del 50%, sino también lo vemos en que la justicia parece gringa, la violencia parece mexicana, y que simplemente pues ya tenemos muchos estados de este país donde la población no puede ni siquiera salir tranquila a la calle, como lo son Chiapas, Guanajuato, Sinaloa, Sonora, Baja California. Incluso antes de entrar al aire, una mujer fue asesinada a balazos en viaducto, en plena hora Sí. pico del tráfico en la capital de este país. Entonces, la pregunta es, pues sí, México ya es Sí. tierra de nadie, tenemos un estado paralelo. Estado paralelo fuerte. Oye, Javier Oliva, ¿tú qué opinas? Bueno, yo me tomo todavía con reserva lo que pasó ayer en la Corte Federal de Nueva York. Yo, eh, todo el proceso ahora va a estar centrado en las audiencias a Ismael Zambada García y de Joaquín López Guzmán, sobre todo porque en el caso de García Luna no hay una sola prueba contundente o documental que lo culpabilice. A mí no me interesa saber si le dijo el grande o no sé qué otro delincuente que recibió millones de dólares, cuando sabemos que las transacciones pues se hacen vía electrónica, no con maletas de dinero. Eso se hacía en los 70s, en los 80s. ¿Por qué digo que hay que tomarlo con precaución? Porque hay que esperar, de acuerdo al sistema penal estadounidense, una declaración ante un jurado se vuelve una prueba testimonial. Y sabemos que el García Luna está sentenciado con acusaciones de delincuentes. ¿Qué va a pasar si Ismael Zambada García, un delincuente quizá el más importante en la historia de México, quizá al nivel, a lo mejor exagero, de Miguel Ángel Félix Gallardo, que aún está preso, creador de la Federación, creador, entre otros grupos, de la familia Arellano Félix en Tijuana, de la familia Carrillo Fuentes en Ciudad Juárez, por supuesto el grupo de Zambada, López Loera y Juan José Esparragosa, ¿no? Entonces, permíteme un segundo. Entonces, hay que analizarlo con detalle, y bajo esas dinámicas, es que es inexplicable que 10 años después las autoridades estadounidenses
puesto un negocio en Miami, se hayan dado cuenta o son muy lentos y entonces ellos tendrían que revisar sus políticas de inmigración. El FBI en el último año del sexenio de Calderón propuso a García Luna para que fuera director del Interpol. Y también analicemos la conducta del juez, ¿no? Que me ha parecido poco más que protagónica. Y en ese sentido, pues habría que poner varios Claro. elementos en la mesa para analizar al detalle. Adelante. Oye, Javier, Estefany está poniendo un tema bien interesante que es Estados Unidos está jugando sus fichas, bastante políticas también. Yo también coincido, esta parte no se puede entender. Oye, tu inteligencia, hablando de inteligencia, la CIA, la DEA y todos estos grupos y agencias no sabían a quién le estaban entregando esos premios. Es decir, Estados Unidos también juega y en este estado paralelo se podría interpretar lo que viene con el Mayo Zambada, una advertencia para el gobierno que acaba de terminar y una advertencia para el gobierno que inicia, y me refiero a lo que vaya a decir inclusive el propio Genaro García Luna y el propio Mayo Zambada. Definitivamente sí, porque desafortunadamente cada vez es más delgada la línea entre el Estado mexicano y el crimen organizado. Ahora, también es imposible no abrir un cronograma y ver que las elecciones de Estados Unidos están a la vuelta de la esquina y que lo que pasa en este momento pues se va a ver reflejado en las urnas, sobre todo para un tema tan sensible como es el tema del consumo de drogas en Estados Unidos, que lo tratan como un problema de seguridad y no un problema de salud como debería ser tratado. Y creo que va a ser muy interesante lo que tengan que decir, hay que observarlo en su propia perspectiva, pero lo que se juzga en Estados Unidos va más allá del Mayo Zambada o de Genaro García Luna, se está juzgando al Estado mexicano por su impunidad, por su falta de justicia y también por la desconfianza que hay en torno a la relación bilateral. Me parece, no sé si coincidirán conmigo, pero cuando hablamos de Genaro García Luna, no sé si hubo muchos focos de alerta antes de que se saliera del cargo, los Zodiaco, el Franz Cassés, los distintos montajes. O sea, yo no sé, de pronto veo esa historia y digo, pero es que cómo no se dieron cuenta. Pero bueno, denme oportunidad de ir a la pausa. Me gustaría regresar. Y bueno, ¿qué se espera para, en medio de todo esto, las elecciones de los Estados Unidos, el juicio que ya empieza mañana de el Mayo Zambada, para la estrategia de seguridad de este gobierno federal que acaba de arrancar, que tiene 16 días? Me gustaría que nos aguantaran, vamos a la pausa y regresamos con este tema. Todo esto que se viene, inclusive la apelación del propio abogado de García Luna, lo que viene mañana con el Mayo Zambada, hay que esperar y hay que estar atentos. ¿Y cómo sumamos, es decir, qué es lo que estaríamos en espera de parte de la estrategia de seguridad de este gobierno que arrancó, que lo encabeza Omar García Harfuch? Se habla de que hay ligeros cambios, pero muy significativos en relación a la estrategia de seguridad del gobierno pasado. Javier. Sí, gracias. Perdón, de entrada, saludos a Estefany, que no lo hice, disculpa. Te mando un saludo, Estefany, y he tenido la oportunidad de coincidir con ella en otras mesas. Yo divido mi análisis en el documento que se presentó el martes de la semana pasada en 10 láminas, 8 de las cuales son de texto, porque la primera es la portada y la última la despedida. Yo lo divido en 3, Gabriel. Primero, ¿qué es lo que continúa? Segundo, ¿qué es lo que es innovador? Y 3, ¿qué es lo que faltó? ¿No? Entonces, ¿qué continúa? 2 cosas básicamente. Lo que me parece a mí más retórico que real, el tema de atacar las causas, fundamentalmente relacionar pobreza con propensión a la comisión de delitos, lo cual no se demuestra estadísticamente ni con datos económicos, porque los estados más ricos de la República, que más contribuyen al Producto Interno Bruto del país, son los estados del norte, y son los estados más ricos y son los estados más violentos, ¿no? Entonces, habría que hacer un ajuste importante. Por el otro lado, también resulta un poco extraño el tema de la Guardia Nacional, porque pues sabemos que desde el 30 de septiembre pasado, luego de la reforma a 12 artículos de la Constitución, formalmente la Guardia Nacional es parte del Estado Mayor Conjunto de la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, ahí tenemos, y ahí Estefany tiene
mejor análisis que el mío. Y lo que falta, ¿qué es lo que faltó? El contexto internacional, ¿no? Seguimos con esta visión insular respecto de el papel que juega México como un Mm. desafortunado escenario propenso para, por ejemplo, las migraciones forzadas, por supuesto, la producción y exportación de drogas, sobre todo las metanfetaminas y el fentanilo, el tráfico de armas del norte al sur, me refiero a Estados Unidos a México. Y el otro aspecto que faltó notablemente es la consideración de las instituciones de seguridad pública locales, principalmente las municipales, así como las estatales. A mí me parece que mientras no haya un enfoque propiamente federalista de la seguridad pública, no digo que no se vaya a lograr el objetivo, pero nos vamos a tardar mucho más. Este es mi comentario. Sí, totalmente. Y justamente coincido. Esto que comentabas sobre el contexto internacional, Stephanie también va a tener un mejor análisis que el mío. Y justamente, ¿cuál es el contexto internacional? Yo escuchaba a varios analistas que inclusive se debería de replantear la idea del delito, pero entre los tres países, en este caso Canadá, Estados Unidos y México. Es decir, el replanteamiento hasta de la definición de delito y de la atención misma entre los Estados Unidos y México, que eso pues parecería que cada uno, como bien comentabas al principio, allá se consume la droga, allá se drogan, pero acá nos matamos, lo cual pues en cierta manera es muy simplista, pero no es así, es mucho más. ¿Cuál sería lo que comentaba, cuál sería el contexto internacional de la inseguridad teniendo en cuenta la relación que tenemos con los Estados Unidos, Stephanie? Es que justamente ha cambiado tanto el mundo que ya no podemos ver al crimen organizado como un problema nacional o un problema binacional solamente. El crimen organizado es un problema global y algo que nos ayuda a entender muy bien es la dinámica que está atrás del fentanilo. Los mayores precursores vienen de India, se terminan de fabricar en México y después se van a Estados Unidos. Y digo India porque cuando cae la pandemia del COVID-19 y China cierra sus fronteras, India toma su lugar. Entonces ya no solamente es China, también es India quien está en el mercado y obviamente pues hace falta una mayor cooperación entre las agencias de estos países para detectar a las organizaciones criminales pues de una manera más temprana. Ahora, también un tema que encuentro de diferente con la organización de Claudia Sheinbaum y de AMLO, pues es que Omar García Harfuch se centra mucho en la inteligencia, pero lo que yo me pregunto es si esto va a ser suficiente para poder parar la inercia por la que el país los recibió. En lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum se han cometido 21% más asesinatos que en el mismo periodo de la administración de AMLO, al grado que tristemente ya estamos muy cerca de convertirnos en una fosa común con himno nacional en lugar de un país. Entonces, no sé si lo que traen será suficiente para parar la inercia porque la violencia ha venido escalando desde finales de la administración de Vicente Fox al punto en donde pues ya está reventando. Entonces, claramente el contexto internacional no debe ser olvidado y francamente también desde la pandemia la seguridad nacional Claro. se volvió personal y las migraciones son cada vez más difíciles de parar y entre ellos pueden entrar miembros de pandilla, también como miembros de organizaciones terroristas de Medio Oriente. Oigan, ¿y hasta dónde el Estado mexicano debe de sentarse, no sé si será la palabra, a negociar con los grupos del crimen organizado? Digo, en los términos quizás como lo hace Estados Unidos y bueno, en términos políticos Estados Unidos juega sus fichas, pero no sé si tendremos que o llegar al punto en buscar una llamada de estas llamadas Pax Narca, Javier. Para mí es la peor idea que se puede plantear para lograr la seguridad pública, porque no se puede tratar a estas organizaciones criminales que se dedican a violar, a destazar, a asesinar, a extorsionar, a bloquear. Tú lo comentabas precisamente, y Stephanie también en su primera intervención, constituye un estado paralelo, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente se tratan de Sí. actividades ilegales. Entonces, no hay ninguna posibilidad desde mi punto de vista. Cualquier negociación que se haga con ellos es una muestra de que la debilidad estructural del Estado mexicano en este caso, pues sigue avanzando, sigue
siguen este deterioro sistemático. Entonces, si bien es cierto, en el caso de Estados Unidos, sí, muy bien negocian, pero ya que están presos, es decir, se les ofrecen cierto tipo de tratamientos. Y mira qué bueno que tocas eso, Gabriel. Nada más pongo 3 casos en el entorno nuevamente del caso García Luna. En meses pasados, no más de 2, salieron libres Vicente Zambada, hijo de Ismael Zambada, y su hermano Reinaldo Zambada. En este momento residen en los Estados Unidos con otra personalidad jurídica y disfrutando de la riqueza malavida producto de los asesinatos y el tráfico de drogas. Y por si esto fuera poco, a principios del mes pasado también, el mes de septiembre, salió libre Osiel Cárdenas, el creador de la organización criminal del Golfo, y de donde también a su vez se desprenderían zetas. Entonces, es una paradoja que 3 notables y destacadísimos cabecillas del crimen organizado, ¿no?, mediante el tratamiento jurídico a conveniencia de los Estados Unidos, que con mucha frecuencia utilizan el tema de las organizaciones criminales para mover sus intereses e influir, y obviamente sabemos que el 5 de noviembre son las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la nueva presidencia arranca el 20 de enero del próximo año. Entonces me parece que a veces hay en algunos segmentos de la opinión pública en México más animadversión que capacidad de análisis, lo digo con toda formalidad, porque pues yo entiendo que hay algunas notables contrastes, diferencias y críticas con Felipe Calderón, pero pues ya pasaron 12 años de que terminó su sexenio y no podemos seguir mirando hacia atrás como en este cuento de las 1001 noches, porque si seguimos mirando hacia atrás, pues nos vamos a convertir en estatuas de sal. Bueno, Stephanie, tengo unos cuantos segundos para cerrar. Por favor, concluye el tema interesante, sobre todo la capacidad, ¿no?, la capacidad del Estado para sentarse a negociar. Yo también coincido, sería lo último que debería de pasar. Sí, definitivamente, porque es darle un papel al narco que no debería de tener. Ahora, lo que tenemos que ver aquí es si realmente algún día se va a lograr pacificar el país mientras siga la demanda en Estados Unidos. Yo creo que ya se deberían de abordar otras soluciones alternativas, como la legalización de algunas sustancias, la despenalización de otras y el control por parte del gobierno de otras, porque solamente así vamos a salvar vidas, que debería ser el enfoque de cualquier gobierno. Pues Javier Oliva y Stephanie Enaro, a ambos les agradezco, se nos terminó el tiempo. Este debate, por supuesto, que da para mucho más, pero bueno, nos cae la guillotina. Gracias a ambos, gracias a usted por estar con nosotros aquí en A Debate, y yo le pido atentamente que se quede en la programación de Mega Noticias. Buenas tardes.